Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo al uso horario que corresponda. Bienvenidos hoy, 13 de agosto de 2018, a nuestra reunión del grupo de estudio del Agni Yoga. Este grupo agradece nos acompañen en el chat de diseño del espacio o en el reproductor. También agradece a quienes nos escuchen en diferido por el canal de YouTube de Agni Yoga Unidos en Gaia. Allí se encuentran los videos de encuentros anteriores. Estas reuniones se realizan los lunes a partir de las 19:30 horas de Argentina y Chile, 20 horas de Brasil, 18:30 de Bolivia, 17 horas de Colombia y México, y asimismo corresponde a las 0:30 en España e Italia. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por las siguientes compañeras y compañeros. De Argentina tenemos a Nilda, a María Teresa y a Anita. De México tenemos a Ricardo. Y de Colombia, Maggie, y quien les habla, Josefina. El tema que hoy nos reúne es el siguiente: del instinto a la intuición, un tema muy interesante que nos va a aportar Anita. Ha sido preparado y lo va a presentar ella. Después de dicha presentación haremos un pequeño diálogo donde algunas ideas o reflexiones se expondrán a partir de la presentación observada y por los compañeros que se encuentran en la sala. Luego realizaremos la meditación de invocación a los ángeles del equilibrio para producir equilibrio psíquico, y la invocación a los ángeles solares para desarrollar la comprensión espiritual, tanto en la humanidad como en el planeta. Entonces, agradecemos nuevamente que estén acompañándonos hoy en este amoroso servicio. Adelante, Anita, en tu exposición. Muchas gracias, Josefina. Bueno, el tema de hoy, como bien dijo Josefina, se trata del instinto a la intuición. Y realmente es porque a veces me pregunto, seguramente nos preguntamos todos, si una sensación que uno tiene de tomar una decisión o de hacer determinada cosa o determinada respuesta responde a nuestra parte intuitiva o a nuestro instinto, ¿no? Diferenciar estas cosas es para mí importante, ya que el instinto es algo que compartimos con el reino animal y quizás es necesario en algunas cuestiones de supervivencia o en el manejo biológico de nuestro cuerpo, ¿no? Pero a veces nos ocasiona inconvenientes. ¿Y qué diferencia hay con la intuición, que es esa voz interna que realmente nos va mostrando, sea un mensaje determinado a través de distintas formas, a través de ver algo o que el contacto con ese algo nos provoque esa sensación muy interna de que es por aquí? ¿Cuándo es una y cuándo es otra? Hay muchas partes en el camino en las que uno se pregunta, ¿no? Por eso pareció importante profundizar un poco en este tema para conocerlo un poco más
Y esa es la intención de este trabajo y de comentarlo entre todos para traer más luz, más conocimiento a lo que vivimos día a día, ¿no? Adelante, Ricardo, por favor. Un par de frases de Osho. Este señor ha dicho, cuando el cuerpo funciona espontáneamente, se le llama instinto. Cuando el alma funciona espontáneamente, se llama intuición. Son dos cosas semejantes y a la vez alejadas entre sí. El instinto pertenece al cuerpo, lo burdo. La intuición pertenece al alma, lo sutil. Entre las dos cosas se encuentra la mente, la experta, que nunca funciona espontáneamente. La mente significa conocimiento. El conocimiento nunca puede ser espontáneo. El instinto es más profundo que el intelecto y la intuición está por encima del intelecto. Ambos trascienden el intelecto y ambos son buenos. Bien, en su función, ¿no? Adelante, Ricardo, por favor. Esta es otra frase de Osho que dice cabeza, corazón y ser. Puedes dividir tu individualidad simplemente para comprenderla. De lo contrario, no hay división. Es una sola unidad entera, la cabeza, el corazón y el ser. Dice, el intelecto es el modo de funcionar de la cabeza. El instinto es el modo de funcionar de tu cuerpo. Y la intuición es el modo de funcionar de tu corazón. Detrás de estos tres elementos está tu ser, cuya única cualidad es la de testigo. Adelante. Sí, Ricardo, la próxima, por favor. Bien, continúo. Sí, parece que se nos cayó, Ricardo. Yo de todos modos voy a seguir leyendo. Tengo la presentación aquí mientras quizás alguna de ustedes, chicas, pueda retomar o vuelva Ricardo, ¿no? A continuación he seleccionado algunos párrafos de una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que trata un poco más en profundidad de este tema. Venía hablando del discernimiento y diría, por el discernimiento se sabe lo que hay que hacer y por la voluntad se decide lo que hay que hacer. No siempre coordina el discernimiento con la voluntad. Si está equivocado el discernimiento y la persona no está muy evolucionada, entonces la voluntad no tiene fuerza tampoco para seguir el impulso del discernimiento, aunque sea con motivos indeseables. Pero en lo que hice un énfasis especial es la distinción entre el discernimiento, digamos, y la discriminación. Son dos etapas muy distintas dentro del mundo mental. La discriminación es una etapa que tiene el animal instintivamente de seleccionar las hierbas que le van mejor, pero el hombre no puede fiarse del instinto natural, porque a través de las edades lo ha ido pervirtiendo. Lo que debe hacer es adquirir el instinto en una etapa más elevada que es la intuición. Entonces, solamente le queda el discernimiento claro, y cuando lo ha conseguido debe indicarle aquello que es más o menos la discriminación señalada. Así que la discriminación es, digamos, hacer comparaciones en muchas cosas, pero espontáneamente, sin darle ningún matiz ni ninguna idea preconcebida.
El discernimiento está actuando ya por motivos internos, por motivos superiores. El discernimiento siempre es la antesala de la intuición y por lo tanto de la iniciación. Y decide aquello que cree, no que sea, que cree que digamos digamos lo más conveniente. Entonces, el tercer elemento es la voluntad, que no pertenece al nivel mental, sino al nivel átmico. Por esto, siempre digo, hay que hacer una distinción entre la voluntad y el libre albedrío. Entendiendo por libre albedrío algo parecido a la discriminación y al discernimiento, o a la capacidad de decidir. Y por lo tanto, como repito muchas veces, la oportunidad que tiene el hombre de equivocarse, porque es como base de la experiencia. En tanto que la voluntad es la superación del libre albedrío, es el hágase. Ya se aplique a cualquier movimiento interno del logos como al hombre en su propia vida psicológica. Él decide hacer una cosa, es la voluntad. La voluntad es, digamos, una expresión a nuestro alcance del propósito de la divinidad, del ser, en tanto que el discernimiento implica más la capacidad de realizar. La tarea inmediata del discípulo no es siempre el discernimiento, sino la intuición. La intuición libera al alma del discernimiento, porque el discernimiento es mental, en tanto que la intuición es del plano búdico. El discernimiento puede equivocar, pero la intuición no. Y si no, operar sobre vuestra propia conciencia psicológica y os habréis dado cuenta que después de discernir un problema, una infinidad de veces surge inopinadamente una respuesta que no sabes de dónde proviene, pero que es la justa, que aplicándola conduce a un resultado óptimo. Sí, adelante. En cierta manera, el hombre prehistórico no se equivoca tanto, porque una gran parte de su vida es instintiva, y sigue lo mismo que el animal los impulsos de la especie que le guían en forma de rebaño hacia determinados fines del creador. Pero cuando el individuo se ha segregado de la gran masa humana y empieza a adquirir, digamos, ya no el sentido instintivo que lo ha perdido, sino que adquiere el razonamiento, entra en la etapa de la discriminación y del discernimiento. Y esta etapa dura muchos miles de años, así que hay que tener paciencia, pero que luego viene una etapa a través de la antakarana, en la cual la mente concreta queda tan iluminada por el alma, que prácticamente quedan barridos el discernimiento y la discriminación, quedando solamente el ser o el alma que opera a través de una mente estable, una mente serenamente expectante. Yo siempre utilizo este término porque para mí es significativo. El término serena expectación siempre es una atención conducida desde arriba. Ya no es una mera concentración de factores a través del centro ajna, sino que opera en gran medida en el centro del corazón, que es el centro intuitivo, porque daos cuenta la diferencia entre el centro ajna, el centro sahasrara, que es en la parte superior de la cabeza, ¿no? Aclaro. Y el centro anahata del corazón. El corazón sabe, ajna conoce y el aspecto superior quiere. Por lo tanto, ya hay tres factores, el querer o el ser del primer aspecto del hombre, el centro coronario, entonces viene la intuición que jamás se equivoca, que es el corazón, porque el corazón
está enlazado con valores eternos, está enlazado con los valores del plano búdico. Y el centro ajna, que se ve obligado para persistir dentro de su comunicación mental, a discernir o discriminar constantemente. Y la etapa del hombre corriente es la discriminación, y en una etapa más elevada el discernimiento. Y cuando el discernimiento se ha ido volviendo claro, entonces empiezan las grandes avenidas, o se abren las grandes avenidas de la intuición. El hombre se ha liberado del conflicto de tener que decidir entre dos o más cosas, sino que irá directamente a aquello que precisa, a lo más conveniente, a lo más útil y a lo que puede constituir un servicio para la humanidad dentro de la cual se haya ubicado. ¿Os dais cuenta? Es un proceso que estamos siguiéndolo por etapas todos, y podría deciros además que la vida del discipulado, se está rigiendo por estos factores. Un factor, por ejemplo, en el cual el discípulo empieza a discernir correctamente, a discriminar correctamente y a discernir claramente. Se da cuenta de que se equivoca muchas veces y entonces, tal como vulgarmente se dice, tiene que afinar la puntería. Tiene que estar muy estrechamente vinculado con la acción para que la acción no sea producto de los vehículos y no sea la acción de su propia vida, que no sea un instinto, es decir, que el instinto quede razonado y al razonar el instinto se convierte en intuición. Entonces, cuando la intuición opera sobre la totalidad del individuo y empieza aquella etapa tan querida para los discípulos dentro del corazón del maestro, pero que se inicia con el elegir correctamente, estás libre del conflicto de decidir. Y cuando decides, siempre es por imperativos superiores o causales. Y después de esto podéis añadir aquí todo cuanto habéis estudiado en los libros esotéricos, porque la puerta de la iniciación siempre es el discernimiento. Pero el trecho que va de la puerta a la antesala iniciática es medida siempre en términos de intuición. Los últimos tramos de la antacarana son intuitivos. La mente concreta no tiene nada que hacer aquí. Está más allá de la mente concreta. Bien, con esto termina un poco la exposición. Como ven, habla de serena expectación, habla del libre albedrío, o sea, sintetiza un poco los conceptos del Agni Yoga y el cómo llegamos ahí. Esta conferencia es un poco para discípulos, como verán, o sea, y realmente toca puntos importantes, ¿no? Y esta frase de Krishnamurti me encantó, que dice: la intuición es el susurro del alma, que define un poco el concepto de intuición. Con el desarrollo de la intuición es que realmente llegaremos también a este concepto de telepatía, de comunicarnos a través de la distancia y sin palabras, ¿no? Bueno, la bibliografía empleada en este compendio es de textos de Osho y la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, la antesala de la intuición, que ha dado en Barcelona el 27 de marzo del 83. Así que, bueno, gracias. Chicos, yo les paso el micrófono para que comenten cada uno. Que prefieran, ¿no?
Bueno, Bueno, esa Ricardo. Perdón. No, sí. Sí, el problema que tuve parece que es solo las diapositivas, pero bueno. Antes que nada, Anita, agradecerte pues esta enseñanza tan bella, tan profunda, que es ese camino que va desde del instinto, hablando de etapas muy lejanas del ser humano o de ciertos niveles de la humanidad actual. No es simple y sin embargo es un camino que debemos recorrer. Ahora se afirma que la iniciación es una obligación, es un deber espiritual que todos tenemos. Pero ¿cómo lograrlo si no se recorre el camino? Si no se pone la parte que nos corresponde realizar. Es cierto que el alma tiene evoluciones que tienen muchos factores y que va determinando que ese recorrido se pueda hacer en un ritmo más o menos rápido o no tanto o incluso lento, tan lento que parece que no avanza el ser humano. De ahí que poder hacer ese recorrido y poder encontrar que hay etapas que se pueden cubrir, que se pueden salvar, pues ya nos da un gran cauce. ¿Cómo pasar de la discriminación al discernimiento? Quizás, como se señalaba, pueden pasar miles de encarnaciones para ir logrando estas etapas, pero se va logrando. Afortunadamente, la humanidad de esta época tiene una sincronía con lo que es nuestro logos planetario y nuestro logos solar, y nada es casual. El hecho de que nuestra humanidad vaya buscando concluir temas fundamentales que le lleven al gran momento trascendente del logos planetario en su cuarta iniciación que está realizando, implica que la humanidad ha tomado, se le ha llevado a través del divino plan a cursos acelerados que por ahí nos decía Vicente Beltrán, de no haber sido esto, hubiera tardado mucho más, millones todavía de años en una evolución a un ritmo normal. Pero ha sido ciclos y cursos intensivos a la humanidad y que estamos llegando en este momento a esta gran situación. ¿Y cómo lograr que el instinto nos lleve a discriminar, después a discernir y finalmente a encontrar esa gran voz que surge del templo del corazón, que es la intuición? Una intuición que al principio quizás no reconozca uno, pero que finalmente, cuando se empieza a abandonar el libre albedrío y cuando se empieza a decir, no yo, Padre, sino tú en mí, hágase, Señor, en mí tu voluntad, que mi pequeña voluntad y mi pequeña personalidad sean guiadas y dirigidas por ti. Y allí la intuición se abre y empieza a manifestarse, seguramente que también en etapas, pero que finalmente llevarán incluso a revelaciones. Y ya nos señalabas en tu hermosa presentación de cómo en los últimos tramos es indispensable la intuición para hacer el recorrido, principalmente, seguramente, de la tercera iniciación en adelante. Y con esto nos abres realmente, pues nuevamente, un camino muy bello, Ana, porque nos dices que es posible llegar, que lo podemos realizar y que está quizás cerca el camino de lograrlo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Ana, de todo lo que hoy nos has enseñado. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, adelante, quien quiera comentar.
Ana y compañeros, me parece muy lindo este trabajo, esta reflexión que nos trajiste hoy. Y como decías, la intuición es el vehículo del Agni Yoga. Y Vicente Beltrán Anglada nos ha dado esa enseñanza y nos ha traído ese conocimiento de que Agni Yoga es la síntesis. Ese es el equilibrio en la vida de la personalidad humana. Y ese equilibrio está dentro del corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cómo llegamos a ese equilibrio? Como decías, evitando que la mente, que es el soporte de la razón y del entendimiento, se ocupe de esas cosas triviales, de esas cosas pequeñas que estamos amontonando y que la dejamos como una loquita ir y venir. Es entrar entonces en ese silencio, es entrar en esa atención profunda y sacar cualquier tipo de actividad o de agresividad, como nos decía Vicente, que realmente no sirve de nada y que solo vamos a poner una mente tranquila, serena, apacible, estar atenta a esa intuición mediante un silencio muy profundo, mediante una serena expectación, estando en esa soledad para poder captar, como decías, esas intuiciones superiores que profieren de esas regiones búdicas. Es un trabajo muy lindo, muy diciente. Muchas gracias, Ana. Gracias, Maggie. ¿Alguien más quiere comentar? Anita, buenas tardes. Buenas tardes, grupo. Muy interesante este trabajo porque él indica muchas claves del Agni Yoga y está presente la analogía, está presente la atención, está presente la serena expectación. Y muy buenos los textos porque establece esa comparación que existe, que a mí siempre me llamó la atención, entre discriminar y discernir, y dónde está la voluntad, y la intuición como elemento principal del alma, que es precisamente nuestra principal consejera. La sabiduría está allí. Recordaba una frase de Albert Einstein que decía: la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don. Me gustó también las cualidades que le das para entender bien lo que es discriminación y discernimiento, que son etapas del intelecto donde obra la mente, pero de una manera muy diferente, porque la discriminación es instintiva y compara, pero el instinto también en su etapa más elevada llega a la intuición, porque la intuición es el instinto razonado y el discernimiento pertenece a la antesala de la intuición y de la iniciación. También haces una comparación en tu trabajo, dices sobre 3 factores: discriminación, discernimiento y la voluntad, que no es mental sino álmica. Y también en el trabajo existe la diferencia, o explica la diferencia que hay entre la voluntad y el libre albedrío. Cuando nosotros estamos ya en ese nivel de que la mente concreta la hacemos a un lado y llegamos a la mente superior, descubrimos arquetipos que nos llevan precisamente a la intuición y vemos que ese solo intelecto es un instrumento de la voluntad, pero si no existe la intuición, la verdad se pierde, se diluyen, no la captamos, porque la captamos es a través de la intuición. En el esoterismo existe la intuición y el conocimiento hermético de la analogía, que hace parte de esa pequeña mente intelectual, de la mente intelectual, pero ya en distintas etapas, en distintos estados de la mente
de la mente concreta y de la mente abstracta superior. La atención es importante porque con la atención vemos que la mente finita desaparece. Solamente la captamos mensajes del más allá, de lo absoluto, cuando estamos tratando de captar a través de la intuición más exaltada. El intelecto es siempre el vehículo de la intuición, y la intuición es la propia vida del ser humano, que precisamente la intuición se aparta un poco de lo intelectual, porque la intuición no son conceptos, la intuición es una vivencia. La intuición está representando precisamente es una vivencia. A don Vicente le hicieron una pregunta que me llamó la atención, tanto la pregunta como su respuesta. Decía que, la pregunta así, ¿podríamos decir que la memoria es en parte la intuición? Y don Vicente responde, en parte la intuición, pero la intuición tiene más que ver con los actos del futuro que con los del presente y del pasado. Para el pasado el registro es hacia la izquierda internamente, la parte interna del centro ajna, y la intuición es la parte derecha de este centro. Este va hacia el pasado y el otro va hacia el futuro. Y en el centro del chakra existe la permanente visión del presente. Por eso es mejor no detenerse jamás hacia el pasado. Personas que se interesan mucho en regresar, en hacerse regresiones, don Vicente no estaba de acuerdo con ello, ¿no? Porque eso decía que era una limitación, porque querían saber también con otras maneras de ver el futuro. Puede ser la astrología, aunque la astrología no está directamente para eso, de querer imaginarse el futuro, y el futuro también es una limitación. En todo caso, muy hermoso el trabajo, y recalco la importancia de la intuición, como que es culminar ese estado de atención plena, como lo dice Ilis Ibarra, que nos decía también de que a través de la intuición el espíritu se afirma y no cabe la posibilidad de que se cometa ningún error, porque no basamos nuestra mente con lo que conocemos, no lo basamos en acumulaciones y en experiencias pasadas. Muchísimas gracias, Anita, y muchas gracias, grupo. Bueno, voy a comentar, ya, en realidad, ya tanto la bella presentación de Ana como los comentarios de mis compañeros prácticamente describieron el proceso con creces, ¿no? Entonces solo me queda una reflexión. En este proceso, el camino y la llegada, de una manera de decir, porque tampoco es una llegada, pero la posibilidad de acceder al mundo intuitivo es un propósito, ¿no? O sea, este camino nuestro está en el propósito. Ahora, ¿cómo hacer para no apurarnos ni tampoco demorarnos, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos el siempre conocido, nuestro lema de la serena expectación, de estar acá en el momento en el que estamos, en el lugar en el que estamos, sin cuestionarnos, siempre manteniendo desde el fuego el propósito, pero sin cuestionarnos en qué punto, si ya habré llegado, aceptando el lugar amorosamente, en el lugar en el que estamos, y sobre todo la situación que nos convoca. Porque si estoy cruzando la calle y estoy en peligro, no me voy a discernir si me corro o no me corro, mi cuerpo naturalmente, instintivamente, se corre, ¿no? Del mismo modo, si en determinadas circunstancias de la vida, del día a día, del trabajo, de los vínculos,
necesitamos responder de forma inmediata, bueno, usaremos lo mejor que tengamos en ese momento, la discriminación o el discernimiento, lo mejor que salga de nosotros, porque el propósito está firme, el propósito está latiendo, eso no precisamos traerlo a cada momento, ya lo tenemos instalado. Y después, bueno, cuando podemos, de alguna manera, tenemos la posibilidad de elegir el tiempo en que vamos a responder, de hacer un camino para este proceso, ahí sí es donde podemos conscientemente elegir hacer el silencio, elegir abrir el canal y esperar serenamente la respuesta intuitiva a una determinada situación, ¿no? Eso quería un poco, no sé si he sido clara, pero quería ver que quería señalar la necesidad de aceptar el punto en el que estamos y sobre todo saber que determinadas situaciones van a apelar a nuestro instinto, otras van a apelar a nuestro discernimiento, a lo mejor que tengamos en ese momento, y en determinados momentos podemos conscientemente abrir el canal, hacer el silencio y dejar que la intuición vaya mandando sus tenues reflejos. Muchas gracias. Sí, fue muy claro, Nilda. Muchas gracias. Gracias. Bueno, lo que nos has traído, Ana, es ciertamente, y me quiero referir al camino, ¿no? El camino que inicia aquel hombre animal, identificándose con su físico, y luego sembrado por la luz del alma, o sea, la luz de la mente primero, ¿no? Individualizándose, y hasta que transita todo ese recorrido hasta tener contactos con su alma y aún posibles, o sea, tiene posibilidades futuras más amplias. Es decir, que es el camino que el hombre recorre para ir desde el reino humano hasta la trascendencia, el reino de Dios. También se podría decir que es el camino del discípulo. O sea que primero, desde aquel ser animal, centrado en lo físico, polarizado allí, con algunos rudimentos de emociones, y que logra finalmente, a través de la colaboración del ángel solar, una incipiente mente, se va apropiando de esa mente y luego, con el recorrido de muchas vidas, utilizarla como herramienta, pero solo como herramienta, y así poder avanzar. Entonces el discípulo va expandiendo sus posibilidades, incluyendo cada vez más su espacio de percepción y ampliándolo, y centrándose, claro, en niveles superiores. Entonces, en los niveles superiores es la culminación como ser humano, ¿no? Y percibe mediante la intuición, que eso nos abre, creo que ya dijeron, nuevas puertas y nuevas dimensiones. Gracias, Ana. Gracias, María Teresa, y a todos. ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no, ya sería momento de pasar a la meditación. Bueno, Anita, entonces nos vamos preparando para el centro de nuestro trabajo, que es la invocación, que iniciaremos con una relajación y alineamiento e integración grupal. Luego daremos paso a los mantras y visualizaciones que componen esta meditación. Como ya sabemos, vamos a invocar a los devas del equilibrio y a los ángeles solares por la humanidad y el planeta. El mantra del nuevo grupo de servidores del mundo y el de unidad se pueden decir en voz alta o mentalmente, como más cómodo nos sintamos.
En cambio, la invocación a los devas del equilibrio y a los ángeles solares las hacemos mentalmente, dados los sutiles planos a los que intentamos invocar. Cuando invocamos a los devas, lo hacemos por la humanidad y por el planeta. Y en la parte de puntos suspensivos que aparecen en las plaquitas, podemos mencionar el país o el lugar o grupo humano a quienes deseamos ayudar con estas energías. O bien lo dejamos de modo genérico. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes en este servicio y también el invaluable apoyo débico en el mismo. Recordemos que cuando invocamos a los devas del equilibrio por la humanidad, es porque la misión de este tipo de devas es de mucha importancia en este momento histórico de la evolución humana, ya que actúan sobre todo en el plano astral, dimensión de nuestras emociones. Y es exactamente allí donde como humanidad tenemos nuestra más fuerte necesidad de equilibrio, para clarificar los ambientes psíquicos, permitiendo nuestra desidentificación con los niveles más densos de dicho plano, favoreciendo el razonamiento claro, así como el acceso a la intuición y al mismo mundo débico. Cuando invocamos a los ángeles solares, recordamos que estamos buscando que se facilite el contacto con el ángel solar de la humanidad para la comprensión y el crecimiento espiritual. Pasamos entonces a la relajación. Nos sentamos cómodamente, los pies en el piso, la columna erguida y relajada en lo posible, sin apoyar la espalda en el respaldo. Las manos relajadas sobre las piernas. Vamos respirando normalmente por la nariz y poniendo atención a nuestra respiración sin tratar de modificarla. Sentimos cómo el aire entra y sale con un ritmo de olas. Dichas olas van relajando nuestro cuerpo, que se encuentra muy cómodo, sin tensiones. Se equilibran nuestras emociones como un gran lago en calma. Observamos silencio en nuestros pensamientos. Solo somos la atención puesta en nuestra respiración. Todo es uno. Somos uno. Y percibimos a nuestra propia alma actuando a través de cada célula. Vemos nuestra propia luz surgiendo brillante del corazón y expandiéndose. Uniéndose a la luz de los corazones de todos los miembros del grupo.
una gran burbuja de luz blanca y brillante nos envuelve a todos. Pedimos asistencia a nuestro ángel grupal, a los devas y maestros, para la tarea que hoy emprendemos conjuntamente. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Lo hacemos para unirnos a todos aquellos grupos que están realizando trabajos similares al nuestro por el planeta y la humanidad. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Desde este símbolo afluyen a nuestro planeta las entrantes energías acuarianas. Realicemos juntos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Visualicemos ahora al planeta y a la humanidad envueltos en una burbuja de luz blanca y brillante. Invoquemos a los devas del equilibrio. Visualizamos al planeta, a la humanidad,
envueltos en una luz amarilla brillante, mientras repetimos mental veces 3 veces. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los devas del equilibrio actúen sobre la humanidad. Invocando a los ángeles solares por la comprensión espiritual. Visualizamos llegar desde el cosmos a través del símbolo de la nueva era una luz azul índigo brillante que baña al planeta, a la humanidad toda, y podemos agregar aquí el país o zona que queramos dirigir sanación. Y repetimos mentalmente 3 veces. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la humanidad. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los ángeles solares actúen sobre la humanidad. Entonamos la gran invocación y visualizamos cómo las energías de luz, amor y poder afluyen sobre la humanidad. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal.
que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonemos 3 veces la palabra sagrada Om. Bien. Habiendo completado nuestro querido y humilde servicio, solo nos queda agradecer a quienes hemos participado, agradecer el haber podido participar, y también a quienes después nos acompañen más tarde en diferido por el canal YouTube de Agni Yoga Unidos en Gaia. La próxima semana tendremos otro encuentro similar, y el tema que nos reunirá previamente a la meditación será las fuerzas ocultas de la naturaleza. Como ya saben, estas reuniones se realizan los lunes a partir de las 19:30 hora de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, 18:30 de Bolivia, 17:30 de Colombia y otros 17:30 también de México y 0:30 en España e Italia. De todos modos, esta información es distribuida por los canales habituales con suficiente anticipación. Agradecemos nuevamente y les deseamos una excelente semana. Gracias.